Imágenes en vivo desde la Ciudad de México, conferencia conjunta, Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcelo Ebrard, canciller de México, después ya de su encuentro y el resumen de su encuentro, en este momento respondiendo ellos preguntas de la prensa. ¿Qué se ha dicho hasta ahora en esta conferencia? Entre otros temas, 566 días lleva la frontera común cerrada para viajes, digamos, no esenciales, frontera terrestre. Hay que recordar que vuelos y otro tipo de llegadas hacia Estados Unidos desde México sí funcionan, pero estos 566 días tienen impacto sobre lo que son las comunidades fronterizas de México y de Estados Unidos. Segundo tema que ha destacado también Marcelo Ebrard, ¿cuál es la diferencia entre la iniciativa Mérida que se acordó y se firmó en el año 2008 con todo y recursos y este nuevo entendimiento que ya el gobierno de López Obrador llama Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos? Larguísimo el nombre. Dice Marcelo Ebrard que antes la idea de México era que capturar a los capos de la droga era suficiente, mándame helicóptero para asistir y capturarlos. Dice ahora esta estrategia es más que eso, que capturar a los capos ya se dieron cuenta, no será suficiente, sino ocuparnos en el tratamiento de las adicciones, en dar oportunidades de trabajo, en que no haya y no proliferen drogas más baratas. Es en esencia lo que ha explicado Marcelo Ebrard en esta conferencia, pero vamos a contactarnos ya con Gerardo Rodríguez, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UTLAP, la Universidad de las Américas. ¿Cómo estás, Gerardo? Pues para preguntarte tus impresiones muy prácticas, muy puntuales, más allá de este nombre larguísimo, sobre lo que quiere Estados Unidos y lo que quiere México y en dónde sí están esas coincidencias y en dónde no. Gracias, Gabriela. Saludos desde Puebla. Mira, Estados Unidos quiere tres cosas principalmente: detenciones de capos que están en sus listas de hombres y mujeres más buscadas. Segundo, la reducción del tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas como heroína a su territorio. Y tercero, volver a abrir el diálogo con las autoridades de seguridad mexicanas. Porque a partir de la detención del general Cienfuegos en Los Ángeles, el exministro de Defensa de México, se rompieron prácticamente los canales de comunicación para avanzar una agenda más allá del día a día. O sea, nunca se rompió la comunicación entre agencias de México y Estados Unidos, pero no avanzaban más allá de lo que quería el gobierno de Joe Biden y el gobierno mexicano. Por eso es terriblemente importante esta reunión, Gabriela. Ok, y ahora estás hablando de dónde no encontrarían coincidencias todavía, porque se ha hablado en este espíritu de reconocimiento, de respeto, se ha hablado mucho de respeto y yo creo que esto tiene mucho que ver con esta detención que va a cumplir un año del general Cienfuegos. ¿En dónde están los puntos que quizá no coinciden las dos administraciones? Mira, no coinciden en una intervención abierta, desordenada de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en México. Lo que México quiere, y desde el sexenio del presidente Peña Nieto, es que no se muevan con tanta libertad los agentes de inteligencia y los agregados de seguridad y de defensa de Estados Unidos en México. El gobierno de México lo que quiere, y ahí es un punto en donde el gobierno de Biden tiene poco margen de maniobra, es que se reduzca el tráfico de armas ilegales hacia México. Recordar que el gobierno mexicano demandó, con lo que se llama el litigio estratégico, a las armerías, a las empresas productoras de armas en los Estados Unidos que promueven la venta de armas de asalto en las ferias, sobre todo en Estados Unidos. Al mes en Estados Unidos hay al menos 100 ferias que se realizan para la promoción y venta de armas y canje de armas. Entonces, ahí hay poco margen de maniobra porque la ATF, la Agencia de Control de Armas de Fuego, Explosivos, Alcohol y Tabaco, tiene muy poco presupuesto. Hay muy pocos elementos de la ATF aquí en México que ayudan a la Fiscalía General de la República para ayudar con el rastreo de las armas, pero sobre todo para iniciar procesos legales contra esos estadounidenses que compran armas y después se las pasan a los narcotraficantes mexicanos, Gabriela.
Sí, claro. Ahora, se habla de las fechas y yo te quiero preguntar qué tan a la altura está este entendimiento de la circunstancia en la vida diaria de los mexicanos, en la vida diaria en términos de un país que ha sufrido tanto por estos crímenes o estos grupos criminales. Se dice a finales de enero de 2022 estaremos diciendo lo que se hará en los próximos 3 años. A finales de enero de 2022, Y hay 4 memoranda de entendimiento. Una de ellas dice, bueno, lanzar programa de control de contenedores portuarios, un grupo binacional de trabajo de regulación de precursores químicos, trabajo en forénsica para ubicar a los desaparecidos, esto mucho en relación con lo que ya vino a decir también la vicepresidenta de los Estados Unidos, y luego habló de desmantelar redes criminales y prevenir la delincuencia en lo que es la zona de la frontera. ¿Qué me dices? A ver, esas son estrategias duras de combate a la delincuencia organizada. Pero lo que encuentro en todas estas iniciativas es inteligencia, cooperación. Eso es lo que necesita México y Estados Unidos para reducir el tráfico ilícito de fentanilo, de opiáceos, de heroína que les preocupa a los estadounidenses. Y ojalá este grupo binacional de contenedores sea de los dos lados para evitar el trasiego hormiga también de partes de armas de Estados Unidos hacia México. Y lo de los contenedores, lo que buscan es encontrar esta sustancia, el fentanilo, que es un precursor químico que potencializa la heroína y otros opiáceos, pero que en dosis superiores matan, Gabriela. Pues es un primer encuentro importantísimo, claro que sí, y no hay que minimizarlo. Lo que sí, bueno, el cambio de nombre, etcétera, lo que hay que ver son los resultados. Gracias, Gerardo, en esta primera aproximación por tu perspectiva. Gracias, Gabriela.